Alfredo Galán elegía a sus víctimas al azar, les disparaba y después dejaba un naipe de la baraja. En el siguiente caso fueron asesinadas 6 personas. Su verdugo se llama Alfredo Galán y su método era siempre el mismo. Cuando sentía el deseo de matar, salía de caza, elegía a sus víctimas al azar, les disparaba en lugares solitarios donde no hubiera testigos y después, en casi todos los casos, dejaba junto al cadáver una carta de la baraja española, siempre de copas. Esta es la historia del asesino de la baraja. Durante los primeros meses de 2003, un asesino despiadado sembró el terror en Madrid. Sus asesinatos fueron una auténtica cacería humana. Un elemento que abandona junto a sus víctimas identificó a uno de los mayores criminales de la historia de España. En una fracción de segundo, a plena luz del día, se introduce en el edificio. Se adentra por el pasillo y entra en el bajo. Es la casa del portero del inmueble, Juan Francisco Ledesma, un hombre de 50 años, al que sorprende junto a su hijo pequeño, que está desayunando. Repentinamente, el desconocido saca una pistola del bolsillo de su cazadora. Ponte de rodillas. De cara a la pared. El intruso aprieta el gatillo, aunque sabe que el arma no se disparará. Cuando Juan Francisco escucha el sonido del detonador, pide clemencia. Muévete, por favor. No le hagas daño al niño. El desconocido pone fin a su macabro juego con un certero disparo en la nuca. Tras asesinar a Juan Francisco, el autor huye de la casa sin ni siquiera recoger el casquillo de la bala que queda en el suelo. Tampoco le causa ningún daño al niño, ni roba la cartera de Juan Francisco. Nadie se percata de lo sucedido. Se acaba de cometer el frío ajusticiamiento de un inocente ante los ojos de su hijo. El crimen del portero de la calle de Alonso Cano, pues él describió la casa del portero, era un dato que tampoco trascendió a la opinión pública, como él se encontraba vestido con un mono azul de trabajo, había un niño pequeño de 2 años sentado en una trona bebiendo un bote de colacao. La verdad es que el niño pasa absolutamente desapercibido, no le preocupa para nada y lo que más muestra es un desdén por la situación del menor. Juan Carlos Martín Tacio acaba de salir de su trabajo en el aeropuerto de Madrid.
Cartas no nos dijo nunca nada y nosotros tampoco le preguntamos mucho, porque a pesar de ser lo más periodístico y lo que dio nombre al asesino, a nosotros no era lo más importante, era un tema más de la policía, digamos. Y lo que a veces lo insinuamos para intentar hablar de eso, como que a él tampoco era el tema principal, ¿no? Y nunca nos dijo nada, y nosotros tampoco, para nosotros fue para la policía sí. Como el crimen había empezado a tener trascendencia en los medios, etcétera, pues lo que quiso es hacer saber que era él, una especie de firma, el que estaba realizando los hechos, de otra forma que si a alguien se le ocurría también el mismo proceder, pues que no se trataba de él, era una especie de señal viviente. Esta vez, el asesino no firma su crimen con ninguna carta. Teresa tuvo secuelas físicas muy importantes. Se le traspasó con una bala el pulmón y el pecho. En toda su sensibilidad, que seguía, pese a la curación y sus operaciones, seguía no pudiendo casi ni ponerse el sujetador. Además de esto, de otras secuelas, el tiro en el brazo que la dejó sin fuerza, en la femoral que le traspasó una pierna. Meses después, en el juicio, Teresa declararía por videoconferencia al sentirse incapaz de estar cerca del asesino de su hijo, del hombre que intentó matarla. ¿Usted oyó ese disparo? No paraba de disparar porque yo oía muchas detonaciones, ¿no? Y cuando me iba arrastrando hacia el almacén, que ya casi había conseguido llegar a la cocina, me disparó por la espalda, sentí un golpe muy fuerte, y me tiré al suelo y me encogí. Entonces me quedé quieta sin moverme para que él pensara que me había matado. Y luego, seguidamente, en unos segundos, pues volvió a dispararme en la pierna. Y sin moverme para nada, para que no pensara que estaba viva. Nadie parecía poder poner freno a las ansias de matar del asesino de La Baraja. La policía sabía que probablemente volvería a matar. Lo único que no sabían era dónde y cuándo. La frialdad de los ajusticiamientos hacían pensar en un hombre para el que matar no suponía problema alguno.
La forma de actuar era como un depredador en virtud en la escala animal de la persona que va a la caza de otro animal. En la especie, en los animales, nadie mata por matar, matas o por comer o por defender tu territorio, pero en la especie humana sí que mata por matar, porque no tiene esas dos finalidades de supervivencia, y eso es, el depredador es el que va a la caza del otro, y en este caso Alfredo Galán iba a la caza de la persona, a matarla directamente, sin ninguna otra motivación, sin ninguna otra finalidad. El asesino incluso se había entretenido en poner una pequeña red sobre la pistola para recoger los casquillos de bala. Además, tiene una baraja. El 7 de marzo es la siguiente fecha en la que Galán sale de cacería. El sitio elegido para hacer su ronda será el pueblo madrileño de Tres Cantos. Santiago Eduardo es un joven estudiante ecuatoriano que está en España para asistir a un máster. Esa noche le acompaña su amiga española Ana. Esta vez, el arma le ha fallado al asesino. A pesar de ello, ha conseguido herir a otro inocente. Antes de huir, lanza una carta. Un 2 de copas. Es el inicio de un macabro ritual. Eduardo se pudo restablecer de su grave herida. En el juicio, viajará desde Ecuador para enfrentarse cara a cara a la persona que intentó acabar con su vida. Viene la persona caminando, yo la veo como camina desde los 15 metros, como se me viene aproximando, agacho la cabeza, luego esta persona yo alzo la cabeza, le veo de nuevo, y luego de eso siento retumbar en mi cabeza y quedo así como una explosión dentro de mi cabeza. ¿Y llegó a verle la cara? Perfectamente. Siempre yo le dije eso a la Guardia Civil, esa cara nunca se me olvida. Y hasta ahora la tengo presente. Para la policía ya no había ninguna duda. Un asesino en serie que pretendía desafiar a los investigadores estaba sembrando el pánico en Madrid. Los casquillos recogidos en los escenarios de los crímenes eran la pista con la que contaban. Todos los elementos balísticos que se iban encontrando en los distintos lugares donde tuvieron lugar los crímenes señalaban que era la misma pistola la que lo había disparado. Siempre era coincidente con la misma, no la misma marca, sino esa pistola en concreto. El 3 y el 4 de copas no tardaron en caer. El 18 de marzo, el asesino de la baraja acabó con la vida de George Magda y su mujer Doina, un matrimonio rumano que regresaban de una iglesia. El hombre murió en el acto de un disparo en la cabeza. La mujer lo haría algunos días más tarde, debido a los 4 disparos que recibió. La huella de la macabra partida se extiende por la provincia de Madrid. El asesino de la baraja llegó a reconocer que matar le había resultado tan fácil que podría haberlo hecho durante 20 años más. Su perfil era el de un criminal sin escrúpulos, con un pasado oscuro. El temor de que aquella pistola volviera a ser disparada mantiene a la policía en máxima alerta.
La sombra del 5 de copas seguía siendo una amenaza. Gracias al testimonio de uno de los supervivientes, Eduardo, el ecuatoriano tiroteado en Tres Cantos, la policía elabora algunos retratos robot. Normalmente una persona que va a ser disparada, asesinada, no mira la cara, sino que mira la boca de fuego del arma, el cañón. Y sin embargo, en este caso, Santiago no había visto que esta persona venía con un arma, entonces se quedó mirándole a la cara porque si no hubiera mirado la boca del fuego, ¿no? La policía también cuenta con una pista definitiva: el arma utilizada para cometer los crímenes. Los elementos balísticos fueron fundamentales en la investigación. En cuanto empezaron a tener lugar los crímenes, siempre se repetían estos elementos balísticos y que dieron un primer dato, y es que habían sido disparados por una pistola de la marca Tokarev T-33 del calibre 7.62. Esto nos indicaba ya que este tipo de pistola procedía de los países del este, y enseguida se pensó en el contingente de tropas destinado en Mostar, puesto que era un lugar propicio para adquirir este concreto tipo de arma. El asesino de la Baraja se encuentra nervioso. Había llegado el verano y desde el mes de marzo no actuaba. Para calmar la tensión que le corroe, se refugia en la bebida. Pero el 3 de julio de 2003, bajo los efectos del alcohol, decide dar por concluida su macabra partida. Puede ser que estuviera cansado, que no supiera cómo terminar, y indudablemente hay un factor que desencadena su entrega, que es el alcohol, porque él bebía, de vez en cuando no era un alcohólico, pero era un bebedor excesivo, ocasional, y estando bebido fue cuando fue a la comisaría a contarlo. Es decir, el alcohol facilitó, posiblemente lo venía pensando. Cansado de que la policía no le descubriera, el asesino de la Baraja se entrega en la comisaría de Puerto Llano. Allí confiesa ser el autor de los crímenes del naipe. Tras conocer la noticia, su padre sufrió un infarto en el cuartelillo. Ahora todo el país sabe que el misterioso asesino es Alfredo Galán. No hay duda de que es él, pues en su segunda declaración en el juzgado dio algunos detalles sobre los crímenes que solo conocía la policía. En su confesión, Galán desveló un dato que nunca había sido publicado en los medios de comunicación y que solo podía conocer el verdadero asesino. Este dato tampoco había trascendido a la opinión pública. Él explicó muy bien cómo ponía un punto azul en el reverso de estos naipes para hacer saber a los investigadores que se trataba de la misma persona y que era la señal que decía que era él y no otro el que ejecutaba las acciones. Tan solo la primera carta, la encontrada cerca del cuerpo de Juan Carlos Martín, asesinado en la parada de autobús, es la que no está marcada. La policía no ha podido demostrar si la aparición de aquel primer naipe fue un hecho casual en el que nada tuvo que ver Galán. Los investigadores creen que este, atraído por la repercusión que tuvo el detalle del naipe en la prensa, se apoderó de esta marca para afirmar sus asesinatos. En su testimonio, Galán desvela algunas incógnitas. Explica cómo logró introducir en España la pistola Tokarev ocultándola en el interior de un televisor combi. De este modo, burló los controles militares. Lo único que reconoció mi defendido y por lo tanto que yo reconocí posteriormente fue que él se había traído desde Bosnia una pistola Tokarev. Por lo visto era algo muy habitual entre los soldados destinados en Bosnia como ayuda humanitaria traerse algunas veces pues armas que podrían ser casi considerado como de coleccionista. Después, una vez cometidos los asesinatos, se deshace del arma homicida,
tirándola a la basura. Pese a las batidas de búsqueda en el vertedero de Puerto Llano, la policía nunca localizó el arma. Los investigadores se afanaron en buscar pruebas que corroboraran la confesión de Galán, realizando registros en su casa. Pero fue en el domicilio paterno donde encuentran la prueba definitiva: un cartucho. Se comprobó que ese cartucho percutido sin disparar también había sido percutido por la misma pistola que se había empleado en los crímenes. Ese fue otro dato fundamental que relacionaba ya a Alfredo Galán con los crímenes. Pero Galán nunca dejaba de sorprender. En septiembre de 2003, cuando parecía que la pesadilla de vivir con un asesino en serie había terminado, Galán se retracta de su autoinculpación y defiende su inocencia. Asegura que había vendido su pistola a 2 skinheads a los que culpa de los crímenes de La Baraja. En sede judicial dijo que el motivo de haberse autoinculpado era porque había sido amenazado, y no él, porque a él no le daba miedo lo que le pudiera pasar, sino que había sido amenazado por 2 personas con que sus hermanas podrían sufrir daños muy serios, o sea, amenazas de muerte, incluso amenazas muy fuertes hacia sus hermanas, que le hicieron que él tomara la decisión de autoinculparse para salvar la vida a sus hermanas. La historia de Alfredo Galán Sotillo pronto será conocida por todos. Natural de Puerto Llano, al cumplir los 21 años, decidió alistarse en el ejército. Es el cuarto de 5 hermanos. Con tan solo 8 años se quedó huérfano de madre, que falleció al dar a luz a su hermana pequeña. Fue su padre, junto a sus abuelos, los que se hicieron cargo de su educación. En el ejército, pronto ascendió a cabo, convirtiéndose en un tirador de élite. Su profesión lo llevó a Bosnia, donde participó en labores humanitarias. Tras volver de su segunda misión en Mostar, su batallón es destinado a Galicia para participar en las labores de recogida de chapapote tras el hundimiento del Prestige. Fue en Galicia cuando su brillante carrera militar sufrió un vuelco. Allí tuvo unos comportamientos anormales, de intentar robar un coche a una persona, de romperle la luna, episodios que no fueron denunciados, pero que hizo que la policía militar le trajera directamente al hospital psiquiátrico, al Gómez Ulla, al servicio de psiquiatría del Gómez Ulla, porque vieron que no estaba bien. Y a raíz de eso le dieron la baja laboral y la baja por ansiedad y depresión. Estuvo 3 meses y durante ese tiempo es cuando ocurren los hechos, estando de baja médica. No fue tanto su ayuda humanitaria la que le pudo de alguna manera alterar, sino que después de haber pasado durante meses y meses su vida 24 horas al día, 7 días a la semana de ayuda humanitaria en Bosnia, posteriormente se le mandó, sin tener ni un día de descanso, a realizar labores de ayuda para la recogida del vertido del Prestige. Entonces, en ese momento él estaba muy cansado, y fue quizás lo que dijo su familia, que debían de haberle dado a lo mejor unos días a él y a todos sus compañeros de permiso entre la vuelta de Bosnia y el irse durante también jornadas pues de más de 14 horas de recogida del vertido de fuel del Prestige. Galán regresó a su casa viendo cómo se truncaba su futuro. Algo había cambiado en aquel joven que un día decidió formar parte del ejército. Durante su baja laboral, pasa las pruebas de vigilante de seguridad y comienza a trabajar como tal en una gran superficie. Curiosamente, lo que más le sorprendía y lo que quería convencernos es decir, lo fácil que es tener al lado a un asesino sin darte cuenta. Por ejemplo, dice, él iba en el metro y las personas que estaban a su lado estaban hablando del asesino de La Baraja sin saber que lo tenían al lado. Dice, eso es sorprendente, él mismo se sorprendía de eso, ¿no? de lo fácil que es
y lo contaba, pues lo contó 2 o 3 veces, y como cosa sorprendente para él. Galán pasa largas horas sentado frente a la televisión, cuando de repente siente algo en su interior que lo impulsa a hacer cosas que nunca antes había pensado. Ni cuando cometió los asesinatos, ni cuando los confesó, mostró arrepentimiento alguno. Su única justificación es que quería experimentar qué se sentía al matar. Galán siempre negó tener un móvil. Aseguró que estaba guiado por el placer de asesinar. Dice que no le afectaba para nada el hecho de quitar la vida a otra persona, que no le producía ningún sentimiento, que no tuvo conmoción interior alguna, que no sentía frenos interiores de ningún tipo. Estas son frases y expresiones literales suyas. Que sabía que estaba mal, eso era importante, pero que quería hacerlo, que siempre sabía que estaba mal lo que estaba haciendo, que no buscaba ningún interés ni beneficio y que tampoco lo hacía por afán de notoriedad, que no experimentaba nada especial después de matar. Y él quería justificarse diciendo que para matar no hace falta ser malo, que él era una persona buena, tranquila, educada, y que sin embargo, dice, ya, pues yo mismo, que soy así, pues puedo hacer eso. Atrás quedaba el Galán desafiante que quería poner a prueba a la policía. Durante el juicio, no quiso responder a las preguntas de ninguna de las partes. Optó por guardar silencio. Los forenses, encargados de examinar su estado mental, concluyeron que Galán no padecía ninguna patología psiquiátrica. El diagnóstico que hicimos fue de trastorno de la personalidad. Tiene unos rasgos anormales de la personalidad, un trastorno de personalidad sin especificación, que tenía rasgos fundamentalmente esquizoides, narcisistas, de evitación y rasgos psicopáticos. Un ser introvertido, con dificultad para las relaciones interpersonales, con dificultad también para las habilidades sociales, con cierta inseguridad desde joven, y todo ello pues configuraba un trastorno de personalidad. Bajo el argumento de que nunca apareció el arma Tokarev con la que se cometieron los asesinatos, su defensa mantuvo la inocencia de Alfredo Galán. La pistola Tokarev, desgraciadamente o afortunadamente, nunca lo sabremos, nunca apareció, pero estoy segura que si aparece algún día será para acreditar que mi cliente dijo la verdad y que era completamente ajeno a estos hechos. Alfredo Galán fue condenado a un total de 142 años por un delito de allanamiento de morada, por 6 delitos de asesinato y 3 en grado de tentativa, y por un delito de tenencia ilícita de armas. Además, durante 25 años no se podrá acoger a beneficios penitenciarios. Actualmente está cumpliendo condena en la prisión de Dueñas, en Palencia. Galán se ha adaptado a la estricta vida de la cárcel, ayudado por su disciplina militar. En prisión, aprovecha su tiempo para leer y formarse, siempre con el objetivo de facilitar su futura reinserción en la sociedad. Él desde el primer momento se adaptó perfectamente a la vida en la cárcel. Es una persona que intenta cultivarse, leer, ir a la biblioteca, y es una persona que no va a perder el tiempo, yo entiendo, en la cárcel. Se meterá en muchos talleres y cuando salga, que sea todavía un hombre joven, pues podrá perfectamente adaptarse a la sociedad y aportar a la sociedad cosas muy buenas. Aunque el caso del asesino de La Baraja parece estar sacado del argumento de una película policíaca, sus víctimas fueron reales y solo las unió la fatalidad de cruzarse en el camino de Alfredo Galán.